¿Qué tan peligrosa es la diabetes mellitus? 5, por la cantidad y la variedad de daños que produce a todo el organismo. Y esto vamos a platicar con el doctor Manuel Lavariega. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Él tiene una alta especialidad en diabetes. Y Juanito, ¿dudas tenemos? Muchísimas dudas. La diabetes es un tema muy recurrente, un tema muy arraigado también y algo muy peligroso. Y que México tiene unos índices altísimos de diabetes. ¿Cómo andamos de índices de diabetes en el país? Prácticamente 1 de cada 10 personas en México es diabético, y también importante señalar, el 50% de la población en nuestro país no está diagnosticada. Es decir, de 2 diabéticos, 1 ni siquiera sabe que tiene diabetes, eso está fatal. Pero hoy lo que traemos aquí es, quiero decirles, cómo afecta a diferentes órganos. Juan tiene muchas preguntas de órganos del cuerpo y el doctor nos va a decir qué hace. Me encantaría saber qué es lo que hace la diabetes con el riñón. Esta es una pregunta fundamental porque el riñón específicamente es uno de los órganos más dañados. Daña los vasos más chiquitos, lo conocemos como microangiopatía, pero el punto es que empieza a disminuir su función y esta disminución de función genera en un inicio enfermedad renal y al final se traduce en insuficiencia renal crónica, lo que conocemos a aquellos pacientes que les hacen diálisis, hemodiálisis o incluso que los tienen que trasplantar. Wow. Es la causa número 1 de insuficiencia renal en nuestro país. Otro órgano, Juanito. El hígado. El hígado también se puede dañar, finalmente también afecta a los vasos. No es tan frecuente el daño hepático en los pacientes diabéticos, sí se ha reportado, pero bueno, hay que cuidarnos para que no se dañen más órganos. Pero entonces el páncreas, que está tan íntimamente relacionado con el hígado, sufre. Principalmente lo que se genera en el hígado es hígado graso, lo que se conoce como esteatosis hepática. Si es una condición de daño, a la larga esto puede generar cirrosis hepática y cáncer de hígado, pero bueno, no es de los más dañados en la diabetes. Pero vámonos a pensar, por ejemplo, en los ojos. ¿Qué onda con los ojos, Doc? Los ojos es fundamental. Los pacientes, de hecho, el primer punto más importante en México respecto a ceguera es la diabetes. Entonces, es una condición que va en decremento, la visión se va perdiendo, incluso puede llegar a ceguera total. También es la causa número 1 de ceguera en nuestro país, es la diabetes. ¿Y cómo detectarla? ¿Con análisis, con pruebas? Hay que vigilar, obviamente hay que acudir con el médico para que nos revise. Podemos hacer estudios en ojos. Aquí tenemos un equipo sencillo. Este es un oftalmoscopio. Este se puede utilizar para ver el fondo de ojo. ¿Qué hay en el fondo de ojo? ¿Qué ven los doctores en el fondo de ojo? Regularmente, bueno, lo que llamamos retinopatía diabética, que es un daño al nervio, que pues evidentemente es una condición que ya no tiene reversión, pero pues es gradualmente progresiva. Doc, aquí tenemos un cerebro como el tamaño de alguien que anda por ahí conduciendo, pero ¿qué pasa en el cerebro? Aquí las con la conocemos diabetes? como complicaciones macroangiopáticas, riesgos aumentados de eventos vasculares cerebrales, es decir, infartos cerebrales o hemorragias. Wow. Juanito, ¿tú sabes qué es esto? ¿Un corazón? Corazón. Para todos los que somos sensibles, el corazón es fundamental. ¿Qué pasa con el corazón? La diabetes, hoy hablé de insuficiencia cardíaca, pero ¿qué pasa con la diabetes? Riesgo aumentado de infarto. El paciente diabético, si no está controlado, tiene un aumento de su riesgo cardiovascular. Y dime una cosa, cuando te lastimas, tienes una herida profunda, es muy difícil, ¿verdad? Eso es bien importante porque los pacientes diabéticos, al tener alteraciones de la circulación de los vasos más pequeños, generan alteraciones en la cicatrización. Entonces, una herida puede tardar mucho más tiempo en cerrar, vamos a decirlo de esta manera, en cicatrizar, pero no solo eso, puede infectarse también o puede tener... Derivar a gangrena, ¿verdad? Exactamente, el famoso pie diabético incluso. Causa número 1 de amputaciones. Exacto, también. número Ver cómo uno. la diabetes arrasa. Nos trajiste un martillo de reflejos, doctor. ¿Qué onda con él? ¿Para qué? ¿Qué revisas con esto? Este martillito es fundamental en la consulta, revisamos los reflejos y la sensibilidad de los pacientes. Los pacientes diabéticos tienen algo que se conoce como neuropatía diabética. Esto es un condicionante para disminuir obviamente esta sensibilidad, sobre todo en las extremidades inferiores. ¿Qué quiere decir neuropatía? La neuropatía es daño a los nervios, es decir, disminuyen su sensibilidad y disminuyen también pues esta parte, digamos, que van caminando, se pegan con la esquinita de la cama, se hacen una lesión y a partir de ahí detona en una complicación que es el famoso pie diabético. Claro. Y dime una cosa, entonces tú le pegas con el martillito y no hay reacción. No hay, o está disminuida. O muy disminuida. Ah, perfecto. Ahí les va otro. En la piel, ¿qué puede pasar con la piel de un paciente diabético? La piel del paciente diabético tiene alteraciones también de la cicatrización, alteraciones de la circulación y eso puede incluso generar también alteraciones vasculares, insuficiencia venosa o problemas incluso arteriales. Y dime una cosa, ¿en la lengua provoca algo? Bueno, regularmente los pacientes diabéticos deben de vigilar
correctamente con una consulta incluso con el odontólogo para asegurar que no exista ningún proceso infeccioso, porque eso puede detonar en complicaciones muy severas como infecciones masivas en la cara y en la mandíbula. Estás hablando, y ahora se ha oído hablar en los últimos años mucho del sistema inmune. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico de los pacientes que viven con diabetes? El sistema inmunológico de los pacientes con diabetes descontrolada está disminuido. Por eso son población de riesgo y tienen pues un riesgo aumentado en complicarse, infectarse y pues también generar alteraciones. Perfecto. ¿Y el estómago, los intestinos y todo, en qué afecta? Afecta porque regularmente pueden tener alteraciones también, dolor, pueden tener molestia, pueden tener sensaciones diferentes a nivel intestinal, mucho gas, mucha distensión. Se llama gastropatía diabética. El punto aquí es controlar la glucosa para que estas complicaciones no se presenten. Y algo que nos importa mucho a los hombres, la función sexual disminuye, está afectada. Sí, se disminuye, hay disfunción eréctil en aquellos pacientes que no están controlados y pues bueno, este es un condicionante para generar este cuadro clínico. Perfecto, Doc, pues ahora sí que nos diste un buen ejemplo de cómo nos afecta a todos. Si tienes familiares que viven con diabetes, tienes sobrepeso, chécate, por favor, hazte un examen, ya sea de tu glucosa o de una hemoglobina glucosilada para saber que tienes diabetes, porque aquí aplica la prevención. Siempre les digo, si podemos prevenir algo, hay que hacerlo. Entonces, primero que nada, hay que saber que estamos mal. Mil gracias, Doc. Un gusto estar Muchas con gracias, ustedes. doctor. Muy amable.